Sport & Trend es un e-commerce dedicado, está en el sector del deporte. Nosotros hemos elegido, pues bueno, primero ser multideporte, es una elección. Esto también nos hace tener muchas referencias para un cliente que va a comprar, por ejemplo, pues digamos unos calcetines, encuentra una gran variedad, ya que los calcetines sirven para multitud de deportes. Y por hablar un poco de servicio al cliente, que es muy importante, lo hemos ligado siempre a tener un gran stock. Tenemos un stock importante de todas las referencias, lo tenemos en Valencia, y podemos dar un servicio de 24 horas a toda Europa. Mi trayectoria un poquito empresarial, pues he sido desde que acabé la universidad directivo de 5 multinacionales. Ninguna he repetido sector, que es un poco raro en una trayectoria, pero un poco también dándole énfasis a que al final lo importante, más que el conocimiento del producto, sería un poco la destreza o la sabiduría o tal de todos los negocios tienen muchos puntos en común, da igual el sector a que te dediques. Normalmente en un e-commerce todos intentamos o se intenta que el cliente, digamos el circuito, sea muy redondo. Al final el cliente entra en la web, encuentre el producto deseado a la mayor velocidad, lo pague, lo reciba en su casa, esté contento y dentro de X días nos vuelva a repetir el pedido. Esto es lo ideal. ¿Cuándo empieza un poco y debemos de preocuparnos en la comunicación? Cuando este circuito falla. Falla porque el cliente recibe una talla o ha pedido una talla que no es la suya y hay que cambiárselo, o no ha recibido el tracking del transporte, por ejemplo, y está esperando. Bueno, todas estas cosas, incidencias, necesitamos, por ejemplo, tener una gran comunicación con el cliente. Para eso existen los chats en directo, existe el teléfono, existe el mail, la propia web que puede un poco escribir dentro de la web y le contestamos. Pero siempre hay que pensar, lo ideal es que no cometer ningún error, tener una calidad muy alta, para que el círculo entre el cliente y su servicio que damos no haya que utilizar ninguna comunicación. El primer pedido que digamos que compré a un proveedor, que era un reloj digital para medir las pulsaciones de running, lo mandamos a un cliente que lo pidieron online y nos lo devolvieron. El segundo lo mismo, el tercero lo mismo y pensé, menudo negocio, esto del online que es nuevo, no lo domino y no parece ser muy negocio. En ese primer trimestre de ese año facturé, porque estaba solo en el comedor de mi casa, facturé 248 euros. Hoy facturamos 2 millones de euros y hemos duplicado. Entonces, lo que quiero decir es que a partir, digamos, de 3 fracasos, de los 3 primeros fracasos, por decirlo de alguna forma, o los 3 primeros intentos y 3 meses probando ventas, unos productos no funcionaron y otros sí. Seguimos insistiendo, el año siguiente facturamos 200.000, 400.000, 800.000, 1.600.000 y seguimos duplicando. La primera oficina que la pusimos aquí en Valencia, en el Parque Tecnológico, pues era una oficina dentro de un edificio de oficinas con 20 metros cuadrados. Y entonces, con el crecimiento, al final venían camiones. Venían camiones para descargarnos, pues yo qué sé, 20 cajones de pelotas de tenis o de pádel y tal, y claro, no teníamos dónde guardarlas, ni dónde esconderlas. Las escondíamos debajo de la escalera del edificio. Y un día, por ejemplo, como anécdota, vino un camión, un tráiler, y se volcó todo el palet y se llenó todo el parque tecnológico, lo llenamos de pelotas de tenis toda la calle. Es que, anécdotas del que el propio crecimiento era mayor el crecimiento que lo que podíamos asimilar. En la nave que estamos hoy es la tercera nave que estamos en 5 años y ya se nos ha hecho pequeña. Yo no soy de la generación Z, sino que es una generación anterior, donde al final este mundo digital, pues un poco lo he tenido que aprender. Yo creo que no he estudiado más en mi vida que lo que estudio actualmente. Y lo que leo actualmente, los vídeos que tengo que ver, los programas que tengo que practicar. ¿Por qué? Porque es un mundo muy actual, muy rápido, que se mueve a mucha velocidad y que tienes que estar encima. Dentro de la transformación digital y la adaptación, continuamente van saliendo nuevos programas o van mejorando los programas existentes, pero hay que darle un toque de distinción. Entonces, bueno, todos los programas que utilizamos tenemos que adaptarlos tenemos que darle un cambio. Por ejemplo, utilizamos mucho el Excel para exportar productos que nos ofrecen los programas y hacer nuestras fórmulas o nuestros propios logaritmos para mejorar el programa. El objetivo final siempre es el margen. Una empresa tiene que ganar dinero para poder un poco alimentarse, ¿no? Pero también tenemos que vender.
Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Por el margen o por la venta? Se empieza por la venta. Tenemos que empezar a vender, situarnos, tener una cuota de mercado, y ahí tenemos un poco que a veces sacrificar margen pues para tener una cuota de mercado y para aparecer en los sitios. Bien, los marketplaces ayudan, pero son empresas propias donde al final el cliente, y no hay que olvidarlo nunca, es del marketplace, no es un cliente nuestro. Aunque nosotros le facturemos, le cobremos, le mandemos la mercancía, no es un cliente nuestro. Los márgenes que nos pueden dejar pues pueden un poco no ser los mismos, seguramente no van a ser los mismos que cuando vendemos directamente. Pero claro, los marketplaces, hay que decirlo, tienen mucha fuerza, también hacen mucha publicidad, tienen mucho tirón y son muy importantes. Creo que casi todos los e-commerce tenemos 1, 2 o 3 marketplaces con los que compaginamos un poquito también nuestras ventas. Yo diría, para el que nos escucha, que cada marketplace lo tiene que estudiar, ver si le conviene o no, si le suma o no le suma, porque le puede restar. Creo que al final lo más interesante siempre es invertir en tu web. Pues el reto más difícil para nosotros, creo que para todo el mundo, ha sido el COVID. Y ahí pues ha tenido penas y glorias. La pena que cuando apareció el COVID y nos encerraron a todos, pues lógicamente nos quedamos sin negocio. Si nos acordamos, ese fin de semana de COVID, encima era puente. La gente no se dio cuenta que era puente. El primer día lo pasó más o menos y tal, pero el segundo día se dio cuenta que estaba encerrada y empezó a pedir online, porque no tenía otra forma de pedir. Nosotros tenemos bicicletas estáticas, pero nunca hemos vendido ninguna. Tenemos también máquinas de remo y tampoco vendemos ninguna, y no las estocamos porque vienen directamente del proveedor, o las mesas de ping-pong porque se sirven directamente del proveedor. Entonces no las tenemos estocadas físicamente aquí. Bien, pues ese fin de semana, cuando el miércoles o martes vine a la empresa para ver un poco los pedidos que teníamos online, habíamos vendido 300 bicicletas estáticas, 200 mesas de ping-pong y unos 50 máquinas de remo. Entonces llamé al proveedor para cursar. Ese era el pedido de mi vida. Creo que el pedido era más grande que todo lo que habíamos facturado en el año. Entonces pasé el pedido a los proveedores y ¿qué resultó? Que no había pasado a mí, le había pasado a mí y a todas las tiendas online. Por tanto, al final los proveedores no tenían ninguna bicicleta, ninguna máquina de remo, ni ninguna mesa de ping-pong. De forma que lo que tocó fue anular todas las bicicletas, anular y tal. Los clientes llamaban en esa época, llamaban por teléfono y me decían: bueno, Nacho, ¿qué es lo que tienes ahí? Me da igual lo que tengas, mándame lo que puedas. Entonces fue una anécdota donde al final vendimos muchos productos, porque vendimos todo lo que teníamos en stock, y entonces, pues bueno, al final pues fue anecdótico, pero fue muy curioso, ¿no? Para un empresario creo que tiene el 80% hecho, ya que es empresario, ya que tiene la intención, y lo que le falta sería la parte online. La parte online al final no es muy diferente en lo que conocemos como diríamos como parte tradicional. La única cuestión es que un poco es más rápida, pero también es más eficiente, y cada uno tiene que elegir qué producto o qué servicio quiere dar. Pero el marco está creado, y creo que el marco para una persona inquieta es perfecto.